Hola neutroncitos, ¿cómo están? ¿Sabían que el español es una lengua muy interesante porque presenta muchos errores que se pueden corregir? Si están interesados en fortalecer sus conocimientos sobre este tema, los invito a ver el siguiente video. Mi nombre es Erika Torres y hoy revisaremos errores frecuentes en la lengua española. Bienvenidos. El español es una lengua romance originada del latín vulgar y del mozárabe. Es la lengua oficial en al menos un país de los 5 continentes. Así pues, en Europa, España tiene como lengua nativa y oficial el español. En América, la mayoría de los países de América Latina. En África, Marruecos y Guinea Ecuatorial. En Asia, Filipinas y en Oceanía, la isla de Pascua, convirtiéndose así en la tercera lengua más hablada del mundo luego del chino mandarín y del inglés. Tanto en estructura y en contenido, el español es una de las lenguas más complejas, por lo que presenta una serie de complicaciones en su uso. En la lengua escrita y en la lengua oral, el español tiene muchas expresiones mal escritas y mal habladas. Sin embargo, para muchos lingüistas, justamente esto es lo que le caracteriza al español como una lengua rica entre las lenguas romances. Los principales errores frecuentes para los usuarios del español son los siguientes: palabras que se confunden o palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquellas que se escriben y se pronuncian de igual forma, pero contienen un significado diferente y se divide en dos grupos. Por un lado tenemos las palabras homófonas, son aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben diferente y tienen diferentes significados. Por ejemplo, hablando puede ser una conjugación del verbo ablandar y hablando un gerundio del verbo hablar. Por otro lado tenemos las homógrafas, que se escriben igual pero tienen diferente significado. Por ejemplo, amo del verbo amar y amo, que sería el dueño. Capital, dinero y capital, ciudad. Dentro de la homonimia también se encuentra la siguiente lista de palabras: como y cómo. El primero es un adverbio de comparación. Tus ojos son como los de tu padre, pero también pertenece a una conjugación del verbo comer. Yo como mucho helado. El segundo caso pertenece a un adverbio interrogativo o exclamativo, por lo que siempre debe tildarse. Por ejemplo, ¿cómo puedes decirlo? Ay, cómo llueve. También tenemos qué y qué. El primer caso se trata de un relativo o de una conjunción. El niño que llora es mi hermano. Y el segundo caso se trata de un pronombre interrogativo o exclamativo. ¡Qué susto! Andrés dijo que me quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? La primera se trata de una conjunción. Estoy cansado porque no dormí la noche. La segunda se trata de una combinación entre la preposición por y el relativo que, para indicar consecuencia. Este es el motivo por el que te llamé, que reemplaza a por el que. Al igual que el primer caso, ambos tienen el mismo significado y puede usarse de ambas maneras. La tercera forma es un interrogativo. ¿Por qué dices eso? Y el último reemplaza a un sustantivo. Eres el porqué de mis desvelos, que reemplaza a razón. También tenemos sino y sino. La primera introduce a una oración condicional, por ejemplo, si no llegas pronto no cenarás. La segunda puede ser una conjunción adversativa o un sustantivo sinónimo de destino. Por ejemplo, no es que sea bravo, sino que me hace enojar. El sino de Edipo fue conocido desde el oráculo de Delfos. También tenemos las palabras haber y haber. La primera forma es el infinitivo del verbo haber, que significa presencia o existencia. La segunda forma es la combinación entre preposición a y verbo ver. Ejemplo, en la fiesta va a haber mucha diversión. Vamos a ver una película. Tenemos las palabras hay, ahí y hay. La primera forma es una interjección que denota dolor, sorpresa o placer. La segunda es un adverbio de lugar, mientras que la tercera forma es una conjugación del verbo haber. Por ejemplo, ¡ay, qué cansancio! Te dejé el cuaderno ahí, en tu puesto. Hay muchos baches en el camino. Las palabras haya, allá y haya. La primera forma pertenece a una conjugación del verbo haber, la segunda es un adverbio de lugar y la tercera es una conjugación del verbo hallar. Por ejemplo, espero se haya divertido. Allá en la montaña vive mi abuela. Juana halla sus llaves en el bolso. La coma del vocativo. Los usuarios del español suelen olvidar con frecuencia las comas, y la del vocativo es una de las menos empleadas. La coma del vocativo se usa para introducir al receptor al llamado de atención. Por ejemplo, Carlos, pásame la escoba. Oye, Juan, alza tu voz.
Empleo de imperativos. Con frecuencia, usuarios de otras lenguas consideran que los españoles somos autoritarios. Sin embargo, los españoles solemos usar mal los imperativos. Nunca se debe usar el infinitivo. El verbo debe conjugarse para estos casos. Por ejemplo, es incorrecto decir venir ahora mismo y es correcto decir vengan ahora mismo. Otro error frecuente en el español son las mayúsculas. Por influencia del inglés, que es la lengua dominante en la cultura virtual y tecnológica, los usuarios del español suelen abusar de las mayúsculas y emplearlas de manera inadecuada. Los meses del año y los días de la semana se escriben con mayúsculas en lengua anglosajona, pero en español es incorrecto hacer lo mismo, a excepción que se trate de una fecha específica, histórica o festividad, o nombre de lugares que lleven como nombre un mes o un día. Por ejemplo, la avenida 10 de agosto está en mantenimiento. Los sábados son para descansar del trabajo. Otro error es el empleo del gerundio. En inglés el gerundio tiene la función de indicar posterioridad, pero en español el gerundio tiene la función de expresar simultaneidad o anterioridad al verbo principal. Es incorrecto decir hubo un accidente dejando 5 heridos. Lo correcto sería decir hubo un accidente que dejó 5 heridos. Los errores de concordancia. Los españoles tienden a olvidar la concordancia que debe existir entre sustantivo y verbo. El verbo debe coincidir en número y persona con el sustantivo y no con los complementos del sustantivo. Es incorrecto decir, la mayoría de estudiantes olvidaron la tarea, porque el sustantivo es mayoría y no estudiantes. Sí es correcto decir, la mayoría de los estudiantes olvidó la tarea. Uso incorrecto de preposiciones. En español es común la construcción a más infinitivo, por ejemplo, voy a llegar tarde, pues se trata de un clasicismo. Sin embargo, se considera una estructura incorrecta en nuestro idioma. Si usted quiere mejorar la estructura, se recomienda emplear una oración subordinada, por ejemplo, veo que llegaré tarde. Otro error es el dequeísmo. Consiste en abusar de la preposición de. Por ejemplo, no me dijiste de que me llamarías, resulta de que ya es tarde. De igual manera, no solo se abusa de esta preposición, sino también en algunos casos se la omite. Por ejemplo, estaba seguro llegar pronto. Me olvidé llevar queso. Los usuarios españoles también se confunden entre frases que utilizan deber y deber de. El primer caso se trata de una obligación que sustituye a tener que, mientras que el segundo manifiesta una hipótesis. Por ejemplo, debemos presentar nuestra tarea antes de las 6 de la tarde. No estoy seguro, pero debe ser tarde. Y para finalizar neutroncitos vamos a trabajar con ejercicios de nuestro libro. El primero, homonimia. Hay 2 tipos de homonimia. ¿Cuáles son? A. Sinónimos y antónimos. B. Agudas y graves. C. Palabras homófonas y homógrafas. D. Figuras literarias y recursos discursivos. Respuesta correcta C. Palabras homófonas y homógrafas. Siguiente ejercicio. Palabras homógrafas. Escriba ambos significados de las siguientes palabras. Tenemos gata, que sería hembra de femenino y herramienta mecánica. Llama, animal y del verbo llamar. Lengua, idioma y órgano bucal. Cerca, próximo y vallado. Y capital, dinero y ciudad. Siguiente ejercicio, empleo de mayúsculas. Señale las opciones correctas. A. Yo nací en enero de 1994. B. La Plaza 1 de Mayo está repleta de turistas. C. El próximo domingo viajaré a la playa. D. En Viernes Santo me reuniré con mi familia. Respuestas correctas B, C y D. Siguiente ejercicio sobre concordancia. Identifique las oraciones que tienen concordancia. A. La muchedumbre no me dejó ver el espectáculo. B. Marta y Juan, su hermano, tiene una pelota. C. Los perros del vecino ladran toda la noche. D. Mis hermanos hacen mucha bulla mientras yo estudio. Respuestas correctas A y D. Hey neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de